Escalas de temperatura. La graduación de los termómetros se puede hacer considerando diferentes escalas llamadas escalas de temperatura o escalas termométricas, cuya función es cuantificar los estados térmicos. Las escalas termométricas pueden ser relativas, como la escala Celsius y la escala Fahrenheit, o absolutas, como la llamada escala Kelvin. Las escalas termométricas relativas se construyen sobre la base de dos puntos fijos correspondientes a sus límites superior e inferior. Dos de estas escalas, la escala Celsius y la Fahrenheit, consideran la temperatura a la que se producen los cambios de estado del agua asignándole un valor, para luego dividir el rango en grados. En ambas, el punto fijo superior corresponde al punto de ebullición del agua, destilada a una misma presión de una atmósfera. La escala Celsius es la escala relativa más usada mundialmente y debe su nombre al sueco Anders Celsius. Su punto fijo superior tiene el valor de 100 grados Celsius, que corresponde al punto de fusión del agua destilada. Escala Celsius es la escala relativa más usada mundialmente y debe su nombre al sueco Anders Celsius. Su punto fijo superior tiene el valor de 100 grados Celsius y corresponde al punto de ebullición del agua destilada a una presión de una atmósfera. Y su punto fijo inferior es de 0 grados Celsius, que corresponde al punto de fusión del agua destilada a la misma presión anterior de una atmósfera. El intervalo de temperatura se divide en 100 partes iguales. Cada una de estas divisiones corresponde a una variación de temperatura de 1 grado Celsius. De ahí que también se denomina esta escala como escala centígrada. Escala Fahrenheit. Esta escala es usada solo en algunos países, como Estados Unidos e Inglaterra, y debe su nombre a Gabriel Fahrenheit. Asigna el valor de 32 grados Fahrenheit a la temperatura de fusión del agua y 212 grados Fahrenheit a la temperatura de ebullición del agua. Esta es agua destilada a presión de una atmósfera. El intervalo se divide en 180 partes iguales. Donde cada división representa una variación de temperatura de 1 grado Fahrenheit. Escala Kelvin. En el ámbito científico se utiliza la escala Kelvin, cuyo nombre recuerda a Lord Kelvin, que viviera entre 1824 y 1907. Esta escala no está basada en dos puntos fijos térmicos estables, sino en el grado de movimiento molecular interno de una sustancia, es decir, la energía cinética de la molécula. Por este motivo también se le denomina escala absoluta de temperatura o también escala termodinámica de temperaturas. En el límite inferior de la escala, las moléculas se mueven cada vez menos, su energía cinética tiende a cero y la temperatura se aproxima a un límite inferior denominado cero absoluto de temperaturas, 0 Kelvin. En ese punto ya no es posible extraer energía de una sustancia ni reducir su temperatura. Al cero absoluto se le ha asignado el 0 Kelvin, por lo tanto,
todas las temperaturas a esta escala son positivas. Conocemos las distintas escalas termométricas, pero la idea ahora es pasar de una escala a otra. En el Internet existen muchos programas que pueden convertir unidades, como por ejemplo este. Yo conozco la temperatura en Kelvin de la superficie del Sol, que es de 6000 Kelvin, y la quiero conocer en grados Celsius. Resulta ser que 6000 Kelvin es igual a 5726,85 grados Celsius. Y en grados Fahrenheit es de 10.340,33 grados Fahrenheit. Usar un convertidor de unidades es sencillo, pero la idea de estudiar termodinámica, es decir, el calor y la temperatura, es usar otras habilidades científicas. Escalas termométricas. Como vimos anteriormente, existen tres escalas termométricas reconocidas y que se usan frecuentemente. Existen más, pero estas son las más comunes y las que estudiaremos. Está la escala Celsius, Fahrenheit y Kelvin. La idea es convertir de una escala a otra. Podríamos llegar a la relación a través de instrumentos matemáticos, como el plano cartesiano, de la siguiente forma. Noten que 0 grados Celsius es equivalente a 32 grados Fahrenheit y 100 grados Celsius es equivalente a 212 grados Fahrenheit. Tenemos dos puntos que podemos graficar en el plano cartesiano, los cuales nos llevan a una relación matemática entre una escala y otra. Lo mismo se hace para Celsius y Kelvin. Noten que 0 grados Celsius es equivalente a 273 Kelvin. En algunos libros se ocupa 273,15, lo que es correcto científicamente. Y 100 grados Celsius equivalente a 373,15 Kelvin. Noten que digo Kelvin y no grados Kelvin. Ahora, si graficamos en el eje Y los grados Fahrenheit y en el eje X los grados Celsius, obtenemos que la temperatura en Fahrenheit es igual a 32 más 9 quintos de la temperatura en Celsius. De esta misma relación se puede despejar TC para que nos dé esto, de grados Fahrenheit a grados Celsius. TC es igual a 5 novenos por, paréntesis, T temperatura en Fahrenheit menos 32, cierra paréntesis. También podemos graficar en el eje Y los grados Celsius y en el eje X los grados Fahrenheit y obtenemos esta relación. Para los Kelvin y grados Celsius se hace lo mismo. Se grafican los puntos, pero si tú graficas los grados Kelvin en el eje Y y los grados Celsius en el eje X, obtienes la relación TK, temperatura en Kelvin, es igual a T
C, temperatura en grados Celsius, más 273,15. Y si lo haces al revés, obtienes lo último. TC igual a TK menos 273,15. Ahora vamos a pasar a algunos ejercicios para ver cómo funcionan estas escalas. Recuerden que TF es la temperatura en Fahrenheit, TC la temperatura en Celsius y TK la temperatura en Kelvin. ¿A cuántos grados Fahrenheit corresponde la temperatura de la superficie y el núcleo del Sol? Siendo respectivamente 6000 Kelvin para la superficie del Sol y 15 millones de Kelvin para el núcleo del Sol. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos grados Kelvin y queremos transformarlo a Fahrenheit. Recordemos las relaciones que tenemos. No hay una relación que nos permita pasar directamente de Kelvin a grados Fahrenheit. Por lo tanto, hay dos pasos que hacer. Primero, pasar de Kelvin a grados Celsius y luego de grados Celsius a Fahrenheit. Por lo tanto, ¿cuál relación vamos a usar primero? La última. Luego usaremos de grados Celsius a Fahrenheit. Por lo tanto, la temperatura en Celsius es igual a la temperatura en Kelvin menos 273,15. Con eso podríamos obtener la temperatura en Celsius de 6000 Kelvin. Y reemplazamos los datos. Temperatura en Celsius es igual a 6000 menos 273,15. Lo que nos da que la temperatura en Celsius es igual a 5726,85 grados Celsius. Estos grados Celsius hay que pasarlos a Fahrenheit. Convertirlo de grados Celsius a Fahrenheit. Porque la pregunta es, ¿cuántos grados Fahrenheit corresponde la temperatura de la superficie y el núcleo del Sol? Por lo tanto, la siguiente relación es la primera. Temperatura en Fahrenheit, TF, es igual a 32 más 9 quintos por la temperatura en Celsius, que es la que calculamos anteriormente. Y reemplazamos los datos. Algunas personas acostumbran a colocar, en vez de 9 quintos, 1,8, que es exactamente lo mismo. Entonces, la temperatura en Fahrenheit es igual a 32 más 1,8 por 5726,85. Lo que nos da que la temperatura en Fahrenheit es igual a 10.340,33 grados Fahrenheit. Entonces, la temperatura de la superficie del Sol en grados Fahrenheit es de 10.340,33 grados Fahrenheit, equivalente a 6000 Kelvin. Ahora, calcular la temperatura en el núcleo del Sol de 15 millones de Kelvin se hace de
la manera que se hizo para 6000 Kelvin. El procedimiento es el mismo, por lo tanto no lo vamos a realizar. Suponga que viajas por avión a otro país y el piloto informa que la temperatura afuera es de 40 grados Fahrenheit. ¿Cuánto es en grados Celsius y cómo debes salir? ¿Con abrigo o en polera? Suponga que viajas por avión a otro país y el piloto informa que la temperatura afuera es de 40 grados Fahrenheit. ¿Cuánto es en grados Celsius y cómo debes salir? ¿Con abrigo o en polera? Recordemos las relaciones para convertir de una unidad a otra. Tenemos grados Fahrenheit y queremos convertirlo en grados Celsius. Para ello usamos la segunda relación. Tc, temperatura en Celsius, es igual a 5/9 por, recuerden que hay un paréntesis, por lo que está dentro del paréntesis. Tf, temperatura en Fahrenheit, menos 32. Entonces, reemplazamos los datos. Temperatura en Celsius es igual a 5/9 por 40 menos 32. Primero se resuelve lo que está en el paréntesis. Recordemos. 40 menos 32. Por 5 partido 9. Obtenemos una temperatura en Celsius de 4,44 grados Celsius. Por lo que debemos salir con abrigo.